Bienvenidos una vez más a este ciclo de encuentros médico-quirúrgicos de información. Ya hace un tiempo que venimos haciendo estos podcasts y la verdad que han tenido muy buena aceptación, así que bueno, nada, agradecerles a todos los que están escuchando y por supuesto siempre con el objetivo de informar, de comunicar y educar a los pacientes. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con la cirugía facial, ¿sí? La cirugía de rejuvenecimiento facial o la cirugía de modificación de algunas características específicas del paciente que tiene en la cara, que quizás quiera mejorar. Y por supuesto, no vamos a dejar de lado o de nombrar, si bien no va a ser el tópico de hoy, ¿sí? Un poquito de lo que tiene que ver con los procedimientos faciales no quirúrgicos, ¿sí? El relleno con ácido hialurónico, la toxina botulínica. O sea que si bien no vamos a focalizar en lo que es quirúrgico, ¿sí? Vamos a poner algunos tópicos con respecto a lo que tiene que ver con la medicina estética. Como punto de inicio o disparador del tema, lo primero que quiero dejar claro es la diferencia entre tratamientos faciales mini-invasivos y tratamientos faciales quirúrgicos. Cuando hablamos de tratamientos faciales mini-invasivos, ahí sí nos estamos refiriendo específicamente, ¿sí?, a la modificación de algunas características propias de los rasgos faciales, ¿sí?, con productos o con sustancias no de origen quirúrgico, ¿sí? Lo clásico y característico de esto es el uso magnificado de la toxina botulínica, que se utiliza para mejorar las arrugas de expresión, sobre todo focalizadas en el tercio superior de la cara, frente, entrecejo, patitas de gallo, ¿sí? Después, los rellenos con ácido hialurónico, ¿sí?, que tienen como objetivo mejorar el volumen perdido de algunos sitios, por ejemplo, los pómulos, la mandíbula, modificar la nariz, ¿sí? Y lo otro que está muy en desarrollo en los últimos años es lo que se conoce como bioestimulación. La bioestimulación es un producto químico que se coloca en un específico punto debajo de la piel, que lo que hace es mejorar la síntesis de colágeno o la producción propia de colágeno del paciente con el objetivo de mejorar la calidad de piel. Todo esto es terreno de la medicina estética. La medicina estética la hacemos los cirujanos plásticos, pero hay un montón de colegas, sobre todo dermatólogos, que también están aptos con habilidades súper positivas para poder realizarla. Y en la otra punta o en el otro extremo tenemos la cirugía facial. La cirugía facial tiene en realidad tres componentes, o hay tres situaciones por las cuales uno puede operarse la cara. Por un lado, lo que tiene que ver con la cirugía reconstructiva. Por otro lado, lo que tiene que ver con la cirugía de rejuvenecimiento facial con el transcurrir del tiempo. Y por otro lado, la cirugía que tiene que ver con la modificación de algunos rasgos o características con las cuales el paciente no siempre esté del todo conforme. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando un paciente decide someterse a una cirugía facial es la elección del cirujano. ¿Y por qué es esto? Porque la cara es algo que uno no puede ocultar, ¿sí? Uno puede tener una cirugía de evolución quizás desfavorable o quizás una cirugía corporal con un resultado que no es del todo agradable para el paciente y que eso requiere una modificación cuando hablamos de cirugía corporal. Pero cuando hablamos de cirugía facial, ¿sí?, tener un resultado que quizás es insatisfactorio durante mucho tiempo es algo que genera en el paciente un gran pesar psicológico. Por eso, el momento de decidir una cirugía facial, el punto más importante es elegir el cirujano que va a tratar a ese paciente y, por supuesto, empatizar y lograr un acuerdo de cuál va a ser el resultado o cuál va a ser el objetivo. ¿Y por qué es esto? Porque a diferencia de lo que quizás ocurre en el abdomen o en las mamas, la cirugía facial no tiene una reglamentación. Es decir, nosotros podemos, cuando hablamos de cirugía mamaria, aconsejarle al paciente, bueno, quizás vos necesitas este volumen se adecúa a las características propias del tórax, de tus tejidos, pero ¿cómo le decimos a un paciente que tenemos sentado frente al consultorio, bueno, esta ceja tendría que estar más arriba o más abajo, esta arruga no tendría que estar, tu línea de marionetas o tus líneas o tus pómulos son escasos? O sea, es muy difícil, ¿sí?, interpretar la anatomía de la cara porque tiene que ver con la subjetividad y el concepto de belleza que cada paciente tiene de sí mismo. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber o lo que manejamos como cirujanos plásticos es
de proporciones. Nosotros sabemos que la nariz tiene que tener un ángulo definido con el labio, que el mentón tiene que tener cierta proyección, que la mandíbula tiene tal forma o que los párpados o las cejas están ubicados a una determinada altura. Pero después el análisis subjetivo de cada paciente y esa relación que el paciente tiene con su propia belleza, ¿sí?, son sumamente importantes. Por eso la cirugía facial es una cirugía que no se puede tomar a la rapidez. Uno no puede decir, bueno, me quiero operar, me quiero hacer esto, pim, pam, pum, arriba, en 2 minutos, porque requiere de una charla y de un conocimiento muy, muy acabado entre el paciente y, por supuesto, su cirujano plástico, ¿sí? Con respecto a las cirugías específicamente, y como nosotros estamos en estos encuentros hablando de cirugías, les voy a contar un poquitito de qué se trata la cirugía facial o cuáles son las situaciones que más frecuentemente llevan a los pacientes a la consulta, ¿sí? El primer punto a tratar es la cirugía facial por excelencia, que es la cirugía que nosotros llamamos rejuvenecimiento de la mirada. Antiguamente le llamábamos cirugía de párpados o blefaroplastías, pero hoy preferimos cambiar el nombre a cirugía de rejuvenecimiento de la mirada, porque la mirada es el primer impacto que uno tiene con el otro. Entonces, nosotros no podemos focalizarnos solamente en si sobra mucha piel, poca piel, si tiene bolsas o tienen poca bolsas, sino que lo que tenemos que dejar en ese paciente luego de la cirugía es una mirada tan agradable, tan natural y tan personal de ese paciente, ¿sí?, que haya valido la pena, por supuesto, pasar por el quirófano. Con respecto a la cirugía del rejuvenecimiento de la mirada, muchas veces nos focalizamos y los pacientes vienen con el exceso de piel en el párpado superior. Y por supuesto lo que acompaña a eso, que son las bolsas, generalmente en el párpado inferior. Esta cirugía es una cirugía que clásicamente es una cirugía dentro de las cirugías faciales de las más simples, por decirlo de alguna manera, cuando nos referimos específicamente a la estética, ¿sí? En la cirugía del párpado superior, lo que hacemos es quitar el exceso de piel del párpado superior. Muchas veces el párpado superior también tiene algunas bolsitas de grasa y esas también las sacamos, escondiendo siempre la cicatriz en el surco del párpado superior, por supuesto, para que no se vea. Con respecto al párpado inferior, la cirugía clásica es la resección de las bolsas, que genera esas ojeras prominentes. Esa resección de bolsas las podemos hacer por delante, ¿sí?, o las podemos hacer por vía, se la conoce como transconjuntival, que quiere decir que evertimos un poquitito el párpado inferior y entramos en un espacio por detrás del párpado para poder sacar las bolsas. ¿Cuál es la diferencia entre sacar las bolsas por delante o por detrás? Y bueno, básicamente la decisión en ese caso es del cirujano y tiene que ver con si necesitamos o no sacar piel. Es decir, si nosotros tenemos una piel del párpado inferior redundante o que sobra, entonces en esos casos podemos, cuando abrimos la piel, dejando una cicatriz muy, muy oculta por debajo del borde del párpado inferior y por debajo de la línea de pelos de las pestañas, sacamos la bolsa y sacamos piel. Ahora, si no vamos a sacar piel, ¿para qué dejar una marca si podemos hacerlo por detrás? ¿Sí? Y uno de los tips más importantes con respecto a la cirugía de rejuvenecimiento de la mirada es no focalizarnos solo en la piel del párpado y en las bolsas, porque muchos pacientes, ¿sí?, uno de los signos más incipientes de envejecimiento es la caída de la cola de las cejas. Entonces, cuando tenemos un paciente que viene con una mirada envejecida, con exceso de piel, una de las cosas que no podemos dejar de admirar, y a los pacientes que están escuchando este podcast, ténganlo presente, ¿sí?, que no solamente el abotagamiento del párpado superior tiene que ver con el exceso de piel, sino que tiene que ver con la caída de la cola de la ceja, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un paciente que cayó la cola de la ceja y le sacamos piel del párpado, ¿cómo va a quedar ese resultado? Va a seguir igual con la cola de la ceja caída y ya no va a tener más piel para traccionar. Por eso, una de las primeras maniobras que hacemos cuando evaluamos el párpado es levantar la cola de la ceja, ¿sí?, y recién ahí decidir si ese paciente requiere o no requiere una extracción de piel. Por eso, la cirugía de rejuvenecimiento de la mirada siempre debe acompañarse de una ceja correctamente ubicada. Y la ceja correctamente ubicada en la mujer, seguramente lo conocen porque las mujeres tienden a depilarse con esa dirección, la cola de la ceja siempre tiene que estar en dirección por arriba de lo que es el reborde de la órbita. La órbita es el lugar de hueso del cráneo donde está ubicado el ojo. Entonces, por arriba y por afuera del ojo, la ceja tiene que estar elevada y eso lo debemos hacer con cirugía. Entonces, repasando, rejuvenecimiento de la mirada incluye párpado superior,
párpado inferior, ambas bolsas y por supuesto la elevación pexia o lifting de cola de la ceja que puede hacerse o por la cola de la ceja específicamente o muchas veces haciendo una incisión muy chiquitita en el cuero cabelludo y traccionando la ceja hacia arriba, ¿sí? Eso con respecto a la cirugía clásica y más común que tiene que ver con el rejuvenecimiento de la cara o rejuvenecimiento de la mirada. La otra cirugía a tener en cuenta cuando hablamos de cara es el lifting, ¿sí? El lifting es una cirugía que ha tenido con el correr de los años mucha prensa, muy mala prensa, muy buena prensa. Y esto tiene que ver con que muchos personajes, estrellas, Hollywood, nacionales y demás, han tenido como cambios muy significativos en sus rasgos faciales. Entonces, la cirugía de lifting siempre es un punto de quiebre, ¿sí? O un punto de inflexión importante en cuanto a la comunicación. Porque lo primero que dicen los pacientes es, doctor, quiero operarme la cara, pero no quiero que se note y no quiero estar desfigurado. Nosotros también queremos eso, queremos que no se note, ¿sí? Que quede natural y que no quede desfigurado. O sea que el primer encuentro con el paciente siempre es positivo porque ambos coincidimos en lo mismo, que sea natural, que no se note, pero que por supuesto de un aspecto rejuvenecido. El lifting es una cirugía clásica, ¿sí? En la cual lo que hacemos es traccionar y reposicionar los tejidos que se han caído y no tiene que ver con las arrugas que tiene la piel, porque la gente muchas veces cree que el lifting es una cirugía para mejorar la textura o las arrugas de la piel y esto está muy alejado de la realidad. El proceso de envejecimiento se produce porque hay una estructura en la cara, ¿sí? Que va uniendo todos los músculos que quedan por debajo de la piel y toda esa estructura empieza a descender. Entonces, si uno agarra una fotografía propia de cuando teníamos 20 años, 30, 40, 50 o más adelante y comparamos específicamente esas fotos, vamos a ver que algunos puntos, a medida que pasa el tiempo, van descendiendo como pasa con las mamas, como pasa con el abdomen, ¿sí? Entonces, ¿qué empieza a pasar de arriba para abajo? Se cae la cola de la ceja, se cae el borde del ojo, se cae el pómulo, aparecen los surcos, ¿sí? Se cae el borde del labio, ¿sí? Y se desdibuja el borde mandibular porque termina descendiendo un sector que está a mitad de la mandíbula. De manera coloquial, es lo que la gente lo conoce como bulldog, ¿sí? O exceso de piel por debajo de la mandíbula. Entonces, todo ese descenso o esa caída de la cara no tiene que ver con la piel, tiene que ver con los tejidos profundos. Por eso, la cirugía de lifting o rejuvenecimiento facial tiene como objetivo principal traccionar los tejidos de la cara para reposicionarlos y elevarlos, ¿sí? Y después sí, por supuesto, sacar un poquito de piel que sobra, porque siempre la piel empieza a sobrar, pero no es el objetivo fundamental. ¿Estamos bien? Estamos bien, yo hablo como si estuviese dando clase, tengo tantas horas de aula que pongo a hablarles como si estuviese dando clases. Entonces, ¿cómo se hace un lifting o una cirugía de rejuvenecimiento facial? Bueno, uno de los puntos más importantes cuando uno decide hacer una cirugía facial es el emplazamiento de las cicatrices. Y esto tiene que ver con que, por supuesto, la cicatriz debe no verse, ¿sí? Existen un montón de formas o un montón de cicatrices a nivel del lifting facial o varias formas que han ido evolucionando con el correr del tiempo, pero actualmente y la que más nos gusta a nosotros es la clásica cicatriz que se va escondiendo por el borde anterior de la oreja, ¿sí? Entramos en la oreja, bajamos, ¿sí? Vamos por detrás de la oreja y finalmente terminamos cruzando y seguimos el borde de la línea de implantación del pelo de la nuca, ¿sí? Entonces es una cicatriz muy escondida que va dibujando y se va escondiendo en los pliegues naturales para cuando traccionemos y levantemos los tejidos, quede oculta en esa línea y por supuesto pase completamente desapercibida. ¿Cómo se hace un lifting? Y bueno, como dijimos, se abre todo ese sector de piel, se levanta un poquitito de piel y una vez que levantamos la piel lo que hacemos es traccionar los tejidos o esta aponeurosis, que es un término médico que no vale la pena extenderse, ¿sí? Para traccionar y anclar los tejidos a unos puntos de sostén de manera tal de que todas estas zonas o todas estas zonas de descenso queden de vuelta lógicamente dibujadas o enmarcadas. Por ejemplo, que el pómulo ascienda y vuelva, o sea, el pómulo, el pómulo tiene dos partes, la parte ósea, o sea, el hueso, que es lo que tocan abajo, y después una partecita blanda, que es lo que llamamos como el cachetito, ¿sí? Bueno,
Con el tiempo, ese cachetito de la parte blanda es como que desciende y termina por delante del hueso. Entonces lo que tenemos que hacer con la tracción es levantarlo, ¿sí? Posicionarlo a su ubicación habitual y ese reposicionamiento va a hacer que se suavicen las líneas laterales, por ejemplo, esa línea que va desde la nariz hasta el borde externo de la boca, reposicionando los tejidos y aplanando esa línea que la conocemos como surco nasogeniano. El otro punto de anclaje súper importante es reorganizar el borde mandibular, ¿sí? Una cara joven, ¿sí?, tiene el borde mandibular muy marcado, entonces lo que hacemos es extender la cicatriz hacia el cuello, levantamos un músculo específico ubicado en el cuello, ¿sí?, y reposicionamos el tejido para destacar el borde mandibular. Entonces, con estos puntos de anclaje lo que hacemos es rearmar la estructura facial, ¿sí? Sacamos o quitamos siempre un pequeño exceso de piel y escondemos la sutura, ¿sí?, para que no se vea en el borde anterior del pabellón auricular u oreja, ¿sí?, en el borde posterior y por supuesto en la línea del pelo. Hasta ahí lo que hicimos es un rejuvenecimiento facial integral y podríamos dejarlo de esta manera. Lo que pasa que si tomamos a la cara como un todo, ¿sí?, y si pensamos en el envejecimiento como un proceso en donde todos los tejidos se van elongando, ¿sí?, tenemos que asociar o disponemos de algunos recursos para asociar este rejuvenecimiento facial o este lifting y mejorar toda la estética final de las pacientes o de los pacientes. Por ejemplo, es muy importante que cuando hacemos un lifting focalicemos en los párpados, entonces podemos combinar este lifting con una cirugía de rejuvenecimiento de la mirada. En algunos casos podemos combinar con una rinoplastía o una modificación de la punta de la nariz, porque la nariz con el tiempo también empieza a caer la punta. Y un punto muy importante y que no todos los cirujanos tienen en cuenta es el descenso del labio superior, ¿sí? Si uno analiza de vuelta al ejemplo de las fotos de cuando éramos más jóvenes ahora, vamos a ver que el labio superior cada vez se hace más largo. Muchas veces, a mí me gusta en el consultorio cuando muchas de estas pacientes que vienen con ideas de rejuvenecimiento facial, vienen con sus hijas, mujeres que las acompañan. Entonces, me gusta mostrarles, ¿sí?, porque obviamente siempre su hija se parece a la mamá. Entonces digo, mírense los labios. Y recién ahí, esta mujer, cuando mira el labio superior de su hija, se da cuenta que el labio joven es más corto que el labio de edad un poco más avanzada. Entonces, un recurso muy, muy importante y que cambia, pero sustancialmente el resultado de un lifting es el acortamiento o la elevación del labio superior. Un labio superior corto da una cara súper, súper joven. De hecho, hay muchas pacientes que genéticamente tienen labios largos y lo que hacemos es un acortamiento de ese labio, no como parte de un lifting o una cirugía de rejuvenecimiento, sino como un procedimiento exclusivo que es corto, que tiene bajo índice de complicaciones, que se hace en un ratito de quirófano y esa combinación de acortamiento del labio superior, quizás con un poquito de colocación de ácido hialurónico en los labios, genera una boca súper joven, ¿sí?, que le cambia realmente todo lo que es la boca del paciente, que también es una de las primeras cosas que uno mira o cuando intenta comunicarse. Entonces, recursos que acompañan al lifting. Recordemos, la elevación de la cola de la ceja, los párpados y el labio. Y por último, y el otro recurso no menor, es la voluminización de determinados sectores. Otro de los recursos de los que disponemos para terminar de armonizar la cara es lo que se conoce como lipotransferencia o lipofilling. ¿Qué significa esto? Lipo significa grasa, transferencia, colocación. La lipotransferencia es un recurso muy útil que lo usamos en muchos lugares del cuerpo, ya cuando hablamos de voluminización de los glúteos o los músculos, ya lo charlamos. ¿Qué significa? Tomar grasa propia del paciente, procesarla en algunos casos y recolocarla o reinyectarla en algunos sitios específicos, sobre todo para mejorar el volumen. En la cara tiene que ver más con esto de mejorar el volumen, ¿sí? ¿Y para qué utilizamos el lipofilling? Y bueno, básicamente para dar volumen y terminación. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente al que le hicimos un lifting asociado a una blefaroplastía, como dijimos que íbamos a reposicionar
el pómulo por arriba del hueso, bueno, muchas veces necesitamos terminar eso para dar un poco más de volumen. En el pómulo, en la arcada cigomática, que es este hueso que está acá, que las mujeres lo conocen bien porque yo tengo hijas mujeres y las veo maquillarse, es un detalle que siempre tienden a hacer con el maquillaje. Entonces nosotros lo que hacemos es colocar grasa en algunos puntos específicos para mejorar algunas características propias de la anatomía. Como dije antes, se coloca grasa, por ejemplo, en el surco de las lágrimas para suavizarlo. Se puede colocar grasa por arriba del ojo para dar un ojo más relleno. El ojo cuando es vacío da un aspecto más esquelético, un aspecto más añoso. Entonces lo que hacemos con la grasa, colocamos alrededor del ojo, por ejemplo, por debajo del párpado superior y da un ojo más relleno, que eso es más de juventud. El otro sitio donde colocamos grasa es en las fosas temporales. La fosa temporal es una depresión que queda por fuera y por arriba de la ceja, ¿sí? Es como una depresión que también da un aspecto esquelético. Al rellenar eso, la cara se redondea y se triangula. El otro sitio donde colocamos grasa es el surco nasogeniano. Se utiliza la grasa, por ejemplo, para aumentar el volumen de los labios, ¿sí? Se utiliza grasa para proyectar el mentón y se utiliza grasa, por supuesto, para marcar mejor el ángulo mandibular. O sea que el lipofilling o lipotransferencia constituye hoy en día una pieza fundamental para terminar de definir y darle calidad a la cirugía de rejuvenecimiento facial. Y por último, y para terminar con este ciclo, que por supuesto tendremos tiempo con el correr de los meses de ampliarlo, invitaremos quizás a algún colega que podamos charlar un poco más específico de algo que quieran saber. El otro punto importante que me preguntan siempre es cómo es la evolución de un lifting, ¿sí? ¿Se hincha la cara? ¿Se dematiza la cara? Sí. El posoperatorio de un lifting requiere, por supuesto, de que el paciente tenga conciencia de que va a tener que estar unos 10-15 días quizás en su casa, sin salir, en caso de que no quieran que lo vean. Si los ven, no pasa nada, ¿sí? Pero es una cirugía que tiende a edematizar mucho los tejidos, ¿sí? El paciente permanece un día internado, va a salir de quirófano con una venda, ¿sí? Si además operamos los párpados, va a tener durante un par de horas una venda ocluyendo, ¿sí? Y después, con el correr de los días, el paciente va a tener la cara muy edematizada. Pueden aparecer algunos hematomas que se van a ir yendo con el transcurso de los días, ¿sí? Y tienen que saber que aproximadamente entre 15 a 20 días, ¿sí? Es el tiempo que tarda el periodo de edema más notorio en bajar, ¿sí? Por supuesto, los resultados se van a ir acrecentando y mejorando a medida que pasen las semanas, pero lo que recomendamos es 15 a 20 días de estar en casa, ¿sí? Cumpliendo el posoperatorio, haciendo los drenajes linfáticos, ¿sí? Y cumpliendo nuestras indicaciones para que todo fluya y disminuyamos el índice de complicaciones. El otro punto o tópico súper interesante en la cirugía facial es la papada. Motivo de consulta súper frecuente. La papada, ¿por qué se produce la papada o el cuello pesado? ¿Sí? El cuello pesado se produce principalmente por dos situaciones. Una, y la más frecuente, es el exceso de adiposidad, ¿sí? En esta zona se acumula un poco de grasita que requiere ser removida, y por otro lado, por la laxitud de los tejidos. La papada puede ser tratada de manera individual o puede ser tratada en el contexto de una cirugía de rejuvenecimiento o lifting. Y clásicamente lo que hacemos con la papada es, si el paciente tiene buena tensión de piel, ¿sí? Y no requiere un lifting, quizás con un agujerito o una incisión muy pequeña en el mentón y por detrás de la oreja, podemos hacer una lipoaspiración de la papada, ¿sí? Utilizar algún láser para retracción de piel y eso sería suficiente. Y en casos en donde además de tener adiposidad o grasa localizada, ¿sí? Tenemos o un descenso o una laxitud de los músculos, lo que debemos hacer es traccionar esos músculos. En algunos casos se hace por una incisión muy pequeña a nivel del mentón, en otros casos se hace en una incisión por detrás de la oreja. Traccionamos los músculos, ¿sí? Que esa tracción muscular acompañada de la lipoaspiración de la zona, por supuesto, va a tener muy buenos resultados. ¿A quién se le indica? Y bueno, sería como demasiado amplio hablar de indicaciones para cada paciente, pero sepan que se puede tratar de manera individual o que puede ir acompañada a una cirugía completa de rejuvenecimiento facial o cirugía completa directamente de la cara. Bueno, creo que con esto les he dado un pantallazo bastante importante de lo que es la cirugía facial. Nos quedan, por supuesto, horas para hablar. Es un tema fascinante, es un tema que a mí particularmente me gusta mucho, pero creo que este espacio
es suficiente como para que manejen cierta información, que estén atentos a los próximos episodios porque todos estos temas a medida que avancemos los vamos a ir tocando. Seguramente en algún momento hablemos de reconstrucción, de cirugía facial, quizás podemos algún día invitar a algún cirujano pediátrico para que nos hable de reconstrucción en los niños, labio leporino, o sea, la cirugía facial es enorme, es súper amplia, pero bueno, con esto espero haber podido ser útil y despejar algunas dudas. Como siempre, nos pueden escribir a través de nuestros canales, el canal de YouTube o directamente desde las redes de comunicación, desde Instagram. Y nada más por ahora, los espero la próxima, espero que les haya gustado. Nos vemos pronto con más episodios de estos encuentros de educación médico-social, así que gracias por estar y espero que les haya gustado.